dejando bien claro que todo esto que se anunció de un proceso civil para que imponerle a él una multa de 159 millones de dólares y a otras personas y a una entidad bancaria, no era más que los intentos del gobierno de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo de aumentar la presión política sobre Ricardo Martinelli y también sobre el escenario, seguir encrespando el escenario nacional para así distraer o buscando distraer la atención de los panameños sobre problemas que no son la trascendencia de los problemas que afectan a los panameños. Yo sé que algunos dirán, bueno, Ricardo Martinelli siempre va a decir que esto es persecución política y quienes lo defienden, pero hay cosas que son evidentes, Fernando, y televidentes. Mira, en primer lugar vamos a analizar algunos elementos. El primer elemento es que no es casual que este anuncio que involucra a Ricardo Martinelli, candidato presidencial de Realizando Metas, líder de la oposición, como lo dicen todas las encuestas, y líder en todas las encuestas, se haga en el mismo día que se anuncia, el anuncio de esa medida, porque la medida se dio el viernes, pero se filtra a través ¿a través de quién? De Foco. A través de Foco. Otro medio, no medio, y para mí sería realmente darle la calidad que no tiene a Foco, una herramienta tecnológica al servicio también de los enemigos de Ricardo Martinelli, al servicio de tanto de Rómulo Rux como de Gaby Carrizo. Porque si tú te fijas en ese medio, prácticamente no tocan a ninguno de esos dos. Pero ese mismo día que se hace público a través de Foco, es el mismo día donde el Rómulo Rux y Blandón hacen público lo que ya sabíamos de hace 3 años, que ellos habían estado haciendo conversaciones y que habían acordado una alianza. Y digo que lo sabíamos desde hace 3 años porque el amorío político de los partidos de Rómulo Rux y de José Blandón no es nuevo. 3 años tienen caminando y hablando de una alianza para ir juntos a las elecciones del año 2024. Entonces, ese es el primer elemento. ¿En qué contexto se hacen esos anuncios? Y que tenga algo bien claro, no es casual que ese anuncio a través de Foco, de la demanda de 159 millones de dólares, se haga justo el mismo día que Rómulo y Blandón hace su show anunciando ¿cómo se llama? La creación de una alianza, que dicho sea de paso, se hubieran ahorrado tiempo y en ese mismo anuncio decir quién va a encabezar una alianza, porque ya Toto Álvarez nos lo dijo a todo el país. Sí. Entonces, ¿para qué guardar y hacer el show? Y que no, que vamos a seguir conversando y después anunciamos lo que va a ser un secreto, ¿no? Lo que es un hecho. Rómulo Rux, dicho por el Toto Álvarez, va a ser el candidato presidencial de esa alianza. Ahora, ¿será Blandón el vicepresidente? Esa es otra discusión que tendrá que esperarse, ¿no? Que ver, ¿no? Ahora, porque además Rómulo ha usado de embajador a Blandón, que fíjate, tristemente, Blandón, una figura que había tenido mucho más beligerancia y mucha actividad y mucho destaque dentro de la vida política, ha quedado reducido a un simple mensajero de Rómulo. Sí. Porque Blandón fue mandado por Rómulo Rux a reunirse con Gaby Carrizo. Ellos se reunieron recientemente. ¿Ah, sí? Y también fue mandado Rómulo Rux a reunirse con la gente, fue mandado por Rómulo Rux Blandón a reunirse con la gente de Moca o Otro Camino, a pedirles también que se integraran a la alianza de ellos, y dijo en esas reuniones que ya él declinaba pues sus aspiraciones. Y obviamente, si declinaba a Blandón, ¿a quién era el candidato de esa alianza? Entonces, todo eso es la realidad. Pero veamos otros elementos, como lo que tú mencionabas. Mira, lo que vimos ayer en la asamblea fue patético. Sí.
el ministro de Seguridad, Pino, en cualquier otro país del mundo ya le hubieran pedido la renuncia. Porque fíjate, él dice, primero, que esa acción que se había tomado para justificarla, él dice, que era producto de la condena que 31 personas, creo que fue, o 33 personas, según él, habían recibido en el juicio con respecto a ese caso. Un caso que no ha sido juzgado todavía. Pero es que ese caso ni siquiera ha sido juzgado. La audiencia de ese caso, el famoso caso de Odebrecht, no se ha producido. Entonces yo quiero que me diga, a lo mejor el ministro sabe algo que nosotros no sabemos. Porque ya él dijo que hay 33 personas condenadas en un caso que ni siquiera ha ido a juicio. Ese es el primer patinazo vergonzoso que tratando de justificar de manera desesperada. Pero lo que no entiendo es que, es decir, ¿por qué no incluyeron? Porque no es un caso electoral. Ahí podían haber incluido a Rómulo Rux con la plata esta que le pagó Odebrecht de la tarjeta de crédito. Bueno. Y saber qué fue lo que pasó en el gobierno de Martín Torrijos, que fue cuando llegó Odebrecht. Pero esa respuesta te la di primero. Cuando te dije que no es casual que el anuncio de esta demanda civil por 159 millones de dólares contra Ricardo y contra Ricardo 159 millones de dólares y otras personas, y además contra un banco que ayer regularon. Regularon, que es lo que no entendí. Pero fíjate, y eso te quiero tocártelo también ahora entre el detalle, pero te decía que se hace en ese mismo día. ¿Por qué? Porque mira, lamentablemente, y el país lo conozca, es la realidad. Gaby Carrizo, con Rómulo Rux y con la complicidad de Blandón, están trabajando de pitcher a catcher, coordinando todos ellos sus acciones ¿contra quién? Contra Ricardo Martinelli. Y fíjate, aunque yo pudiera políticamente entenderlo, porque ellos saben que con Ricardo Martinelli el candidato, ninguno de ellos lleva ni un chance, ni aunque se unan todos los candidatos, se ganan a Ricardo Martinelli, y sobre todo lo plantean las encuestas, lo natural, lo que políticamente ellos aspiraran a que Ricardo Martinelli no tuviera en esa contienda electoral, cosa que no va a poder evitar, Fernando, porque jurídicamente ya los abogados más conservadores ya lo han dicho, de que no existe el tiempo jurídicamente para inhabilitar a Ricardo Martinelli a través de estos juicios políticos, porque ya se le fueron los tiempos. ¿Y qué quiere decir esto? Que Ricardo Martinelli va a ser candidato para las elecciones del año 2024. Entonces, frente a esa realidad, ellos tratan de hacer una campaña, ejecutan tanto Rómulo como Gaby Carrizo, y ahora con la complicidad de Blandón, una campaña de ataques, buscando desprestigiar la figura de Ricardo Martinelli, no entendiendo algo muy sencillo. Ricardo Martinelli Berrocal, ellos pueden decir lo que quieran, pero eso no va a cambiar la realidad electoral de que es el líder de la oposición y de que encabeza todas las encuestas, porque Ricardo le encabeza las encuestas en razón de que la amplia mayoría de los panameños sabe que su grave crisis económica, que su grave crisis de empleo, que los problemas de educación, que los problemas de inseguridad, la única persona con la capacidad real y con la voluntad ya demostrada para resolver esos problemas es Ricardo Martinelli. Por eso es que hacen todo este tipo de cosas y por eso fue, te repito, recientemente el mensajero oficioso ahora que tiene la alianza Rómulo Rux con Blandón. Blandón estuvo reunido recientemente con Gaby Carrizo allá en un restaurante muy conocido ahí frente a Tlapa. Sí, ahí estuvieron reunidos. Es más, me dijeron que hay una cuenta pendiente que tiene que pagar. Entonces, esas son las cosas que nosotros nos ponen claridad, que no se trata de decir por decir que este es un caso político. Los hechos demuestran que este es un caso político porque además, mira, y eso no estamos viendo la parte jurídica. Ayer reculan con lo de Credit Corp Bank, pero la primera pregunta, ¿por qué Credit Corp Bank y por qué no los otros bancos? Pero además, si tú quieres sacar a Credit Corp Bank, tú no sabes que tú tienes que presentar nuevamente en el gabinete una
solicitud, una aprobación de una resolución que te permita sacar a Credit Corp Bank. Pero vamos más allá. Dice el ministro Pino, yo escuché la controversia, el interrogatorio en la asamblea, él dijo, fíjate, que sacar a Credit Corp Bank no fue una decisión del gobierno, fue la persona que contrataron. Entonces imagínate que es la persona que se está llevando el botín con estos casos políticos, con la contratación como abogado en estos casos políticos, porque esa no es la primera contratación que tiene, ¿eh? Ya tú sabes que ha tenido otras contrataciones que no quisieron decir cuál es el monto de las contrataciones y de dónde salen los fondos. Pero lo que te quiero decir, que el ministro Pino, sin ningún desparpajo, dijo que no era ni él ni el gobierno lo que habían decidido excluir a Credit Corp Bank, sino el abogado que ellos contrataron. O sea, que el abogado que tú contratas es el que te hace la gana. Pero debe ser que el abogado también fue el que decidió a quién metía y a quién no metía. No, ellos sabemos que fue el gobierno quien los metió. Pero un último elemento. A ver. Porque la diputada Yanivel Ágrego fue muy acuciosa en su interrogatorio y te dijo, mira, primero, la resolución que el ministro alega lo faculta para eso, para presentar esa denuncia, es una resolución del año 2017 que faculta expresamente al exministro de Seguridad, creo que se llama Betancur. Para poder actuar el actual ministro en esa resolución tenía que derogarse esa resolución reemplazándola por una nueva resolución donde se le permita a él actuar jurídicamente eso. Pero vamos más allá y con esto me la cerecita del pastel. A ver. Él es el que está autorizado por el gabinete a presentar las demandas, pero él no sabe quién paga al abogado. Sí. Él es el que fue autorizado, el que firma el poder del abogado para firmar esto, y no sabe cuánto ganan los abogados, no sabe cuánto gana el abogado. Él es el autorizado y no sabe dónde salen los dineros. Porque él dice, fíjate, eso, el que está autorizado era el anterior ministro. Alexis Betancur. Que entonces, la partida donde tenían que salir, del Ministerio de Seguridad. Que si le trasladaban o no la trasladaban, ese es otro asunto. El hecho es que porque aquí se está cometiendo, fíjate, aquí se está cometiendo un peculado de uso al utilizar partidas de un ministerio para actuaciones que no están definidas para ese ministerio, para que están asignadas, actuaciones que están asignadas para otro ministerio. Entonces, todos estos elementos, Fernando y amigos televidentes, son lo que le dan la razón a Ricardo Martinelli, a quienes hemos señalado con toda contundencia que esto no es más que otro mamotreto político que busca perjudicar a Ricardo Martinelli. Pero el mensaje claro que le queremos decir a los panameños, Ricardo Martinelli Berrocal va a ser candidato presidencial y Dios primero le dé salud, va a ganar con más votos que ganó las elecciones del 2009, va a ganar las elecciones del 2024. Porque realizando metas ya tomó su decisión de nuestro candidato y ahora tenemos una alianza política electoral con el Partido Alianza y yo no descarto pues tampoco que se sumen otras fuerzas porque, Fernando, el desastre que hay en este país va a requerir que se produzca un acuerdo nacional, no importa quién gane las elecciones, eso es verdad. Para sacar prontamente a este país del hueco en que lo sumió primero la administración de Juan Carlos Varela, porque para serte descriptivo, Juan Carlos Varela abrió un hueco y ahí tiró el país. Y el gobierno de Laurentino Cortizo, que la gente esperaba que sacara al país del hueco, lo que echó fue echarle la tierra para enterrar al pueblo panameño en esa mar de desprestigio, en ese mar de inseguridad, en ese mar de problemas económicos, en este mar de desempleo que existe en nuestro país. Pero Dios primero, eso acaba el 1 de julio del 2024 con Ricardo Martinelli en la presidencia de la República.